Muy bien, pues vamos a seguir. Entonces, la primera plática del sistema cardiovascular consiste en introducción. De entrada, siempre que veamos una unidad, vamos a ver siempre una recopilación como a manera de introducción, ¿no? Desde la anatomía fisiológica, puntos claves que se va a abordar y ya después en cada sesión, pues siguiente, pues vamos a ver ya a profundidad, ¿no? Cada uno de los temas. Entonces, siempre es importante tener el contexto en el cual vamos a hablar, aunque pues no siempre lo asimilemos así, ¿no? A lo mejor pensamos que eso va a ser muy sencillo, pero si nos quedamos con esa idea, a lo mejor más adelante se nos dificulta comprender algo que justamente necesita de esto que pues vamos a ver, ¿no? Entonces, los subtemas o los subtítulos para esta sesión, en primer lugar, como es la primera plática del curso, muchos de los problemas son en que, pues sí, memorizamos más las cosas por pasar y realmente pues no sabemos cómo estudiar fisiología, qué es lo más relevante, todo eso. Entonces, pues, realmente vamos a enfocarnos en un principio el estudio de la fisiología, les voy a dar algunos consejos por ahí. En segundo lugar, como enfoque de la fisiología es estudiar la homeostasis y siempre, 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 cuando veamos un sistema o aparato, pregúntense cuál es la contribución de ese órgano, de ese sistema en conjunto para mi fisiología como un todo, ¿no? De manera corporal, porque a veces nos centramos un poquito más en formas un poquito más, eh, pues más minimizadas, ¿no? Como por ejemplo, me voy directo a la nefrona cuando me interesa saber cuál es la función del aparato genitourinario de manera global, ¿no? Entonces siempre hay que empezar desde lo más simple a lo más complejo y siempre desde lo más macroscópico hasta lo molecular, ¿muy bien? Y ya después nos vamos a ir con cada uno de los componentes del sistema cardiovascular, corazón, vasos sanguíneos y sangre, ¿no? Entonces, pues esos son los cinco subtemas del día de hoy. Vamos a iniciar con el estudio de la fisiología. Bueno, la pregunta es, pues, ¿qué estudia la fisiología? Sencillo, la fisiología estudia los procesos fisiológicos. Ya, pues, como que tiene sentido, ¿no? Pero ¿qué es un proceso fisiológico? Y para que no se lean toda la definición que aparece ahí, piensen que la fisiología tiene un enfoque de abordaje desde la perspectiva física, ¿ok? Todas las leyes físicas que rigen que el movimiento, que la parte de temperatura, que la parte hidráulica, etcétera, todo lo que ustedes saben de física lo estudia la fisiología. Y la otra parte es la química. Entonces, pues, son procesos físico-químicos. De aquí el enfoque. Por ejemplo, cuando estudiamos el flujo de la sangre dentro del organismo, pues hay que pensar más o menos de cómo se mueve el agua dentro de una manguera, perspectiva física, ¿no? O luego, por ejemplo, si estudiamos que, no sé, hormonas en la parte del sistema endocrino, pues hay que estudiar la parte química, ¿no? Cómo están las señalizaciones, qué tiene que ver, por ejemplo, una curva de enzimática con la saturación de un receptor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el enfoque de la fisiología siempre es un enfoque físico-químico, en comparación con otras ramas o campos de estudio del área médica, como lo pueden ser las áreas morfológicas, ¿no? Anatomía, histología, etcétera, etcétera. Aquí nos centramos más entonces en estas interacciones, pero ¿dónde? Entre eh, estructuras dentro de mi propio organismo, pero también entre mi propio organismo y otros organismos, ¿no? Entonces, pues son básicamente como que las dos situaciones, ¿no? Muy bien. Ahora, dicho esto, ¿qué es lo que involucra o qué nunca debemos olvidar siempre que estudiemos un proceso fisiológico? ¿Cómo se rige la organización biológica o sus componentes principales? Siempre, siempre que vayamos a estudiar algo, esto no lo deben que olvidar. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste la organización biológica? Tenemos tres componentes. Siempre que vamos a estudiar algo, nunca nos debemos que olvidar que tiene un componente estructural. Siempre, siempre, siempre. De acuerdo con la organización de la materia, nos vamos a ir siempre desde lo más simple a lo más complejo, siendo lo más simple un organismo, un individuo, ¿ok? Y ya de ahí acuérdense, un individuo está conformado por aparatos y sistemas están conformados por órganos, los órganos están conformados por distintos tejidos, los distintos tejidos por células, las células y así, ¿no? Nos vamos. Entonces, así lo vamos a ir estudiando porque pues es como que mucho más práctico. Entonces, nunca olvidar que siempre que vamos a estudiar algo en fisiología, siempre, siempre, siempre hay una estructura involucrada. Por ejemplo,
Si hablamos de sistema nervioso, ¿no? Y lo que yo quiero aprender es un reflejo, ¿no? Un reflejo bicipital, porque lo vi en la práctica clínica, ¿no? Lo más macro sería ver, pues, cómo es la respuesta del organismo cuando percutimos, ¿no? En la parte bicipital. Si nos vamos profundizando, después vamos con un circuito, ¿ok? Reflejo, después de un circuito reflejo, ¿qué me interesaría saber? La parte de sinapsis ya a nivel entre células, ¿no? Y una sinapsis a su vez más profundo que vemos. Ah, pues la interacción entre neurotransmisor receptor. Y si nos vamos más profundo y más profundo así, pues bueno, siempre, siempre, hasta en el nivel más mínimo o más simple de la organización de los seres vivos, siempre, siempre, siempre hay un componente estructural involucrado, ¿no? Entonces nunca hay que hacerlo a un lado. Como todo componente estructural, vamos a tener un componente funcional, motivo del estudio de la fisiología, donde realmente nos interesa cómo está el proceso dinámico, ¿no? Nunca vamos a ver a la fisiología desde una perspectiva como un hecho que se dio y ya. La fisiología se estudia porque son acontecimientos que se dan a lo largo de toda la vida del organismo y que realmente pues están en constante renovación, por así decirlo, ¿no? Nunca es como que llegan a un estado estacionario, ahí se para la reacción química, se para el proceso físico y pues no. De hecho, cuando eso sucede es porque realmente se llega al estado de muerte, ¿no? Y no realmente contribuye a la vida de los organismos. Y por último, un componente informático, este puede ser un poquito abstracto o complejo de comprender, ya que no siempre es tan evidente. Hablamos del componente informático cuando tenemos algún mensaje, señalización, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la parte de sinapsis está sencillo porque el mensaje, ¿cuál es? Pues transmitir ese neurotransmisor con su cascada de señalización. Pero, por ejemplo, si estudiamos corazón, pues más o menos cuál podría ser ese mensaje, ¿no? De información. Ah, pues dices, el corazón trabaja con electricidad. Ah, pues más o menos aquí la información o el flujo de algo es esa carga eléctrica a lo largo de todas estas, pues, células cardíacas. Muy bien. Bueno, pues con esto espero que haya quedado más o menos como que el concepto general de qué es lo que estudia la fisiología. No lo olviden, procesos físico-químicos. Siempre hay que estudiar entonces que la física y la química de ese proceso que me gustaría entender. Muy bien. Ahora, siempre nos han dicho que la fisiología también estudia la homeostasis, ¿no? Y realmente no siempre es así. O sea, lo que estudia la fisiología son procesos fisiológicos y no todos estos procesos están destinados, eh, pues, hacia la homeostasis, ¿no? Entonces, hay que tratar de aclarar eso, porque hemos escuchado, yo creo que en varias materias a lo largo de toda la carrera, que siempre nos mencionan, ¿no? La homeostasis es ese equilibrio del cuerpo para que tengamos salud, etcétera, etcétera. Vamos a desmentir esa situación. Si en algún momento de su vida como estudiante, en la prepa o incluso en la uni o en alguna otra situación, han llegado a estudiar, por ejemplo, la termodinámica, ¿ok? Pues bueno, de acuerdo con la termodinámica, nosotros sabemos que un sistema, cuando llega al equilibrio, es cuando ya no hay reacciones ni para un lado ni para el otro. Entonces, decir que la homeostasis es justamente un estado de equilibrio está, pues, mal dicho, ¿no? Entonces, ¿qué es homeostasis o con qué nos vamos a quedar? Pues más o menos vamos a tratar de convertir ese concepto y darle como ese estado que es definitivo, cambiarlo a un estado constante o de equilibrio estacionario. Entonces, como que ya se modifica, es como que sí nos mantenemos en algún rango, pero no es como que ya es un hecho, ¿no? O sea, me mantengo como que en un cierto rango, sin salirme de, pues, ciertos límites, ¿ok? Y esos límites, pues, realmente son todas las variables fisiológicas que el cuerpo trata de mantener a pie, ¿no? Para que no surja la enfermedad. Bien, entonces, eso es como que el concepto de homeostasis más sencillo que pueden encontrar, pero si nos vamos a un concepto más complejo, es mantener todas las constantes de el medio interno, ¿ok? En un cierto rango de variabilidad. La pregunta ahora es, ¿qué es ese famoso medio interno? Entonces, pues para no complicarnos, el medio interno no es otra cosa más que el líquido extracelular. Ven que los líquidos dentro del cuerpo se dividen en intracelular dentro de las células y extracelular. Entonces, ¿qué es el medio interno? Todo lo que hay dentro del líquido extracelular.
¿Y qué tengo dentro de este líquido extracelular que a mí me gustaría mantener en ciertos rangos pues muy bien establecidos? Agua, electrolitos, gases, nutrientes, productos de desecho, temperatura, pH y presiones. Entonces, si se dan cuenta, son desde componentes como solutos, por así decirlo, hasta propiedades físicas. Y seguimos con lo mismo, la fisiología que estudia propiedades físico-químicas. He aquí, pues, el fundamento también de esta situación. ¿Qué sucede cuando nos salimos de ese rango donde nos podemos mantener? Podemos tener altos, bajos, pero siempre mantenernos dentro de un rango, ¿no? Pues cuando nos salimos de este rango, lo que el cuerpo trata de hacer es generar un mecanismo compensatorio que trate justamente de llevarnos nuevamente a ese equilibrio estacionario que mencionamos, ¿no? Si los mecanismos de compensación del cuerpo fallan, pues ya pasamos a un estado fisiopatológico y la fisiopatología es lo que me puede llevar a un cuadro patológico que, bueno, este puede resolver o a su vez, pues puede culminar pues en la muerte, ¿no? Entonces, pues básicamente así es el estudio de la fisiología. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Sí queda más o menos entonces el enfoque que le vamos a dar a las sesiones? ¿Qué dicen? Sí, 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 muy bien. Bueno, esperamos que sí. Ya saben, si algo no queda, pues mejor pónganme ahí no, para que sea más fácil de responder. Muy bien. Bueno, pues ahora sí lo que nos interesa es saber, ¿qué es lo que importa realmente en fisiología? ¿En qué me voy a enfocar? ¿Qué es lo que voy a estudiar? ¿Qué es lo que realmente me debo que llevar? Piensen que no es una regla a seguir, pero sí nos da como que ciertas pautas para tener idea de qué es lo que vamos a hacer. ¿Y por qué no es una regla a seguir? Porque cada órgano, cada sistema, cada aparato tiene su forma de estudio de manera muy distinta. En cada inicio de cada aparato y de cada sistema les voy a dar como que cómo vamos a ver el tema y por qué lo estamos viendo así. Pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Pues bueno, el proceso fisiológico, tenerlo. Uh -huh. Por ejemplo, vamos a estudiar contracción muscular o vamos a estudiar temperatura corporal, vamos a estudiar presión arterial. ¿Ok? Vamos a poner el ejemplo entonces de presión arterial, dándole como que este enfoque cardiovascular. Vamos primero a definir qué es la presión arterial. ¿Ok? ¿Qué es? Bueno, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre dentro de los vasos sanguíneos, ¿no? Ahí está sencillo, eso es presión arterial. ¿Para qué me sirve la presión arterial? Ah, eso es como para qué le sirve a todo mi cuerpo. Y ya de ahí tomar el enfoque que les comentaba. Bueno, pues ¿para qué me sirve tener una adecuada presión arterial? Para distribuir adecuadamente la sangre dentro de mi organismo y por lo tanto, pues satisfacer su perfusión. ¿Ok? Bueno, yo ya sé que si le llega bien sangre a todas mis células, pues van a vivir y ya. Ahí está como que lo más importante. De ahí, ¿qué me interesa saber o qué es lo que voy a determinar primero? Los factores determinantes. ¿A qué me refiero con esos factores determinantes? No es otra cosa más que los procesos físicos o químicos que justamente involucran ese proceso. Entonces, ¿quiénes participan? ¿Quiénes son los determinantes? Y siempre desde la perspectiva factores físicos o químicos. Entonces, presión arterial, ¿con qué tiene que ver más? ¿Con factor físico, factor químico? Tú dices, con un factor físico, presión. Yo sé que cuando llevé física en la prepa vi algo de presión, vi algo de volumen, vi algo de resistencias, cosas así, ¿no? Entonces, tiene que ver con factores físicos. Entonces, aquí ya entran, ¿no? Factores determinantes de la presión arterial, gasto cardíaco, resistencia vasculares periféricas, y aquí cada uno de esos se va a su vez, ¿cómo se dice? Dividiendo, ¿no? O desglosando, dependiendo de qué tanto quieres profundizar tú en el tema. Aquí lo recomendado es que cada vez que tengan un factor determinante, para cada factor determinante van a hacer la misma pregunta. ¿Qué es ese factor determinante? ¿Cómo contribuye a este proceso? Y de ahí, para que se les quede, pues vamos a tratar de aplicarlo con algún ejemplo o alguna situación. Esto como a manera de recomendación para cualquier cosa que ustedes estén estudiando. Siempre pregúntense qué es lo que van a, o bueno, tener qué es lo que van a estudiar y tratar de tener una idea de qué es lo que va a abarcar ese concepto. En segundo lugar, con lo que yo ya tengo previamente de información, voy a tratar de estudiarlo para darle
o encontrarle una respuesta. Y por último, para reforzar que realmente yo esté comprendiendo eso, porque hasta aquí ya recopilé información, ya me leí el libro, ya tengo mi resumen, pues lo siguiente sería, pues para que lo empieces a poner en práctica, que realmente te está quedando, pues búscale una situación aplicable, un ejemplo en donde es más evidente esa situación. Bien. Bueno, pues dicho eso, lo último sería que los mecanismos reguladores, ¿no? Ya dijimos, el determinante es lo que la homeostasis quiere mantener en un cierto rango. Cuando se sale de ese rango, ese proceso fisiológico, puede surgir la enfermedad, pero ya dijimos, no surge la enfermedad porque tenemos mecanismos compensadores, ¿no? Entonces, el tercer paso sería, ¿qué mecanismos reguladores tengo yo? Y aquí hacerme la pregunta de cómo actúa este mecanismo, cuándo se activa, cuándo se inhibe o cuándo está más activo, poner pues esta situación de cuándo va a estar participando y por último, dónde y qué estructuras están involucradas. Muy bien. Si les quisiera poner un cuarto paso, que bueno, no es motivo de esto, sería que, pues ya, si no son suficientes mis mecanismos reguladores, pues surge un proceso fisiopatológico. Entonces, el cuarto paso sería comprender la fisiopatología. Y para comprender la fisiopatología, pues ya está muy fácil, porque ya tienes todo tu antecedente del desarrollo del tema. Muy bien. Entonces, para que tenga un buen rendimiento en mi curso de fisiología, pues voy a tratar de siempre recopilar la información y tratar de organizarla de esta forma. Aunque no siempre va a ser fácil, va a ser más evidente en algunos temas que en otros, pero siempre es lo que yo debo que tener mínimo de información para decir que realmente cuento con ese tema. ¿Ok? Y todo esto más buenas técnicas de aprendizaje, bueno, saber realizar buenos resúmenes, saber, por ejemplo, pues responder preguntas, etcétera, ¿no? Aquí hay demasiadas técnicas, pueden buscarse un buen video en YouTube, etcétera, que les pueda servir. Bien, y con eso, si se dan cuenta, pues tenemos un buen rendimiento con la materia. Y siempre, siempre no lo olviden, desde lo más simple a lo más complejo, porque si quieren comprender lo complejo primero, sin realmente tener antecedentes, pues se les va a hacer imposible. Muy bien, entonces, esta es la recomendación para que realmente podamos estudiar fisiología. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sí queda claro entonces? ¿Ya por ahí terminaron de anotar? Bueno, entonces, pues seguimos. Ahora sí, ¿cómo contribuye el sistema cardiovascular a la homeostasis del cuerpo? ¿No? Aquí, ¿qué vamos a estudiar primero? Sistema cardiovascular. También recibe el nombre de sistema circulatorio. Hacer la distinción, el sistema circulatorio involucra vasos sanguíneos, corazón y sangre. Por eso se llama circulatorio, porque está la sangre implícita. Y cuando decimos sistema cardiovascular, pues como su nombre lo dice, omitimos la sangre y para este módulo, pues realmente decimos cardiovascular porque ya les comentaba, no vamos a estudiar la sangre a fondo. Pero desde la perspectiva de que la circulación es la principal función del sistema cardiovascular, ¿ok? ¿A qué se refiere esto de circulación? Ojo, movilizar y distribuir, movilizar y distribuir. Ajá, pero ¿qué vamos a movilizar y qué vamos a distribuir? Bueno, pues ya hablábamos de que me interesa todo desde la perspectiva de qué? Del medio interno, un líquido extracelular. Y el líquido extracelular puede ser o intersticio o puede ser líquido intravascular. Plasma, ¿y el plasma dónde está? En la sangre. Pues ya de entrada sé que va a contribuir demasiado a la homeostasis. ¿Y cuál va a ser su principal función del sistema cardiovascular? Movilizar todo esto. ¿Hacia dónde? Pues realmente hacia donde se necesite. Por ejemplo, si yo estoy metiendo oxígeno a través de mis pulmones, pues yo necesito mover ese oxígeno hacia las células. Pero si las células, por ejemplo, ya ocuparon el oxígeno y están produciendo dióxido de carbono, pues yo debo que mover el dióxido de carbono hacia los pulmones para que se pueda eliminar. Entonces, realmente es algo complejo definir la función del sistema cardiovascular en hacia dónde y hacia dónde podemos ir porque pues está implicado básicamente en todo. Entonces, este flujo de sangre es lo que realmente mantiene a nuestro organismo a que todo esté en constante flujo y renovación. ¿Ok? Piensen ustedes que esa es una célula individual, piensen que es una bacteria. Una bacteria, por ejemplo, no necesita de un sistema circulatorio porque
Pues uno, solo es una célula. Dos, está en contacto directo con su medio ambiente. Pues lo que quiera obtener, pues lo toma y lo elimina sin ningún problema. No necesita de tantos órganos complejos porque pues para vivir es lo único que pues es suficiente, ¿no? En este caso. Pero ¿qué sucede cuando nosotros tenemos demasiados órganos, demasiados tejidos involucrados? Se hace más compleja la situación. Porque uno, no tengo todo bien cerca como para hacer ese proceso, ¿no? Que básicamente es difusión, ¿no? Difusión, difusión aquí cerquita. Por lo tanto, necesito contar con algo que asegure esa distribución a larga distancia, pero a su vez que no sea un flujo sanguíneo pues hacia todos lados, ¿no? Que sea, por así decirlo, multidireccional. Yo debo asegurarme entonces que ese flujo sanguíneo vaya en una sola dirección para que no interfieran, por así decirlo, todos los caminos de los componentes que yo quiero distribuir. Uh -huh. ¿Y cuáles van a ser esos componentes o esos elementos que yo quiero distribuir? Pues bueno, en esa tabla vamos a ver de principalmente, ¿no? Los elementos que mencionábamos de el medio interno, vean, tenemos aquí oxígeno y nutrientes, ¿no? Y vean, ¿de dónde a dónde los movemos? ¿Qué otra cosa tenemos? Productos de desecho, algunas hormonas. Ahí vean de dónde a dónde los movemos. Y por último, también los factores físicos los podemos mover, como lo es la temperatura, ¿no? Entonces, les digo, no existe una regla específica de hacia dónde yo necesite mover todos estos componentes. ¿De qué va a depender? De las necesidades, ¿ok? De cada órgano. Entonces, pues para que yo tenga una adecuada comunicación entre todos mis órganos, pues tenemos el sistema cardiovascular, ¿no? ¿Qué sucede cuando falla el sistema cardiovascular? Pues es de las principales cosas que nos puede generar muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no genero comunicación y si ya no hay comunicación, si ya se están produciendo metabolitos de desecho, ya no se pueden eliminar y entonces estos son tóxicos y empiezan a generar daño aquí a este nivel. Dos, si el riñón, por ejemplo, ya no está recibiendo sangre, pues igual empieza a sufrir, ¿no? Porque necesita de demasiado oxígeno, al igual que el cerebro. Tres, si yo ya no puedo eliminar el dióxido de carbono, se empieza a acumular, que hace acidosis, que empieza a generar daño. Entonces, de ahí la importancia de comprender bien la utilidad del sistema circulatorio o cardiovascular en este caso. Muy bien. Bueno, entonces dicho esto, la pregunta sería, ya tengo mi proceso fisiológico, que es la circulación. Determinantes, y siempre determinantes dijimos perspectiva física o química. En este caso nos interesa perspectiva física. ¿Cómo muevo yo cosas? Pues siempre, ya de entrada, saber que en fisiología, para que tú puedas mover algo, necesitas de una fuerza y esa fuerza debe que ser, pues, obtenida a través de energía. Entonces, se está involucrando un trabajo, ¿no? Y aquí la pregunta sería, pues, ¿cuál es esa fuerza que realmente está contribuyendo a que se pueda dar la circulación? ¿Ok? Pues bueno, hay que pensar ahora en las estructuras. Estructuras tenemos sangre, vasos sanguíneos y corazón. Los vasos sanguíneos es como si fuera una tubería, ¿ok? Donde va a estar circulando justamente la sangre o nuestro líquido. Y aquí está sencillo, pues el corazón siempre lo asumimos a que tiene una función de bomba. Y bueno, el corazón es justamente quien nos da esta fuerza para que nosotros podamos mover. Nunca lo olviden, todo en fisiología, o la mayoría de veces de cosas en fisiología, depende de gradientes. ¿Y qué es un gradiente? No es otra cosa más que una diferencia de algo. En este caso, para que se pueda mover la sangre, necesita haber una diferencia de presión. La sangre se mueve de un lugar donde hay mayor presión a donde hay menor presión. ¿Ok? Imagínense, o para tratar de aclarar esto, piensen que estamos en un edificio, ¿ok? Están rentando ahí cerca de la facultad, como todo buen foráneo, y resulta que viven en el piso más alto, ¿ok? Porque es el más barato, el que está ahí le pega el sol, que no le llega el agua, etcétera, ¿no? Y como la mayoría de esos edificios siempre saben que se acaba el agua. Bien, en este caso, pues ya no hay agua en los tinacos. En los tinacos está sencillo, ¿no? Pues si yo quiero que me llegue agua a todos los cuartos, pues bueno, el agua se mueve, ¿por qué? Porque está actuando la gravedad. Entonces distribuyo, 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 distribuyo. Supongamos que ya no hay agua en los tinacos.
bueno, pues nos vamos con la cisterna, ¿no? O nuestros tanques donde tenemos nuestro almacenamiento, pero eso están en el suelo, debajo, pues, del piso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para que nos llegue esa agua a nuestro departamento? ¿Qué dicen? Un gradiente. Bien, necesitamos de un gradiente de presión en este caso. ¿Y quién nos va a generar este gradiente de presión? Pues la bomba, ¿no? Entonces ahí van ustedes a bajar hasta el primer piso y prenden la bomba. Y la bomba ocupa energía, ¿ok? Y produce una fuerza, en este caso el bombeo. Y ahora sí, esta fuerza que produce la bomba, que necesita obviamente energía, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar una presión. Y la presión va a ser más grande acá que acá. Y ahora sí, con gradiente de presión, ¿qué es lo que sucede? Se empieza a mover el agua. Y lo mismo pasa dentro del organismo. El corazón es esa bomba que tenemos para que pueda distribuir la sangre a todo el organismo. ¿Cómo se distribuye la sangre? Con nuestros vasos sanguíneos, ¿ok? Y pues bueno, la sangre es como si fuera análogo al agua en este ejemplo. La pregunta sería, ¿ok? Y en este caso, solamente como dato clave para que se vayan familiarizando con las presentaciones. Acá siempre van a ver el subtema en amarillo o el título de color más grande que ven acá. Acá van a ver más o menos qué concepto estamos abordando y acá pues ideas como que claves, ¿no? Por así decirlo. Siempre que vean esta cosa de acá es porque va a haber una pregunta ahí que siempre le vamos a hacer y así les voy a ir dando ciertas claves, ¿no? Como para que se vayan familiarizando con las presentaciones. Bueno, cierro el paréntesis. La pregunta en este caso sería, ¿qué, qué pasa si nosotros no tenemos un gradiente de presión? ¿Qué dicen? ¿Qué se les viene a la mente? Se queda estático. Se queda estático, ¿verdad? Ya no hay flujo. Y si ya no hay flujo, ¿qué pasa en el organismo? Nos encharcamos. Y así pasa. ¿Y por qué nos podemos encharcar? Porque el corazón no funciona bien. O por ejemplo, porque aquí en la vía, en nuestra tubería, pues aunque el corazón esté funcionando bien, la bomba esté funcionando bien, si el agua no pasa acá, pues aquí se empieza a acumular, ¿no? Pero acá ya no le llega. Entonces, ojo con esto. Muy bien. Bueno, dicho esto, pues vamos a ver cómo podemos traducir esto ya a un poquito más complejo, ¿no? La situación. Bien. Ya vimos la perspectiva general de cómo está la circulación. Sin embargo, la circulación dentro del organismo, decíamos, no es hacia todos lados. Ya está bien establecida ese flujo sanguíneo porque tenemos ya los caminos bien determinados. Los vasos sanguíneos, coordinados con la bomba cardíaca, ya tienen una adecuada disposición. ¿Cómo es esa disposición? Bueno, vamos a dividir la circulación en dos. Una circulación sistémica, ¿ok? Y una circulación pulmonar. ¿Esto por qué? Bueno, pues con todos los cambios evolutivos que hemos tenido, ya les había comentado, no es como que seamos una bacteria o un organismo simple donde puede obtener sus nutrientes, su oxígeno y a su vez eliminar las cosas, pues ahí mismo. Entonces yo necesito de esa comunicación adecuada entre dos principales sistemas, sistema cardiovascular, que es lo que estamos viendo, y también el sistema respiratorio porque de ahí vienen nuestros principales pues, gases que son necesarios para la respiración celular. Y yo creo que eso es lo que siempre les han dicho, ¿no? La circulación menor o circulación pulmonar es la que tiene como cometido la mal llamada hematosis o que es el intercambio gaseoso, donde yo voy a ganar oxígeno, pero a su vez voy a eliminar el dióxido de carbono que normalmente estoy produciendo. Muy bien. Segundo lugar, o segunda circulación. La circulación sistémica, por su parte, o mayor, porque se distribuye hacia todos los tejidos, que obviamente no son los pulmones, ¿verdad? ¿Cuál es su principal cometido? La adecuada perfusión tisular. Perfusión, piensen que involucramos todo referente a distribuir sangre con todo su contenido, ¿no? Pero a su vez, a regresar la sangre con productos de desecho. Entonces, pues ahí está la perfusión. Bien.
ya les decía, no podemos hablar de algo específico porque depende de hacia dónde se vaya la circulación. No va a ser lo mismo. ¿Muy bien? Bueno, pues ya tenemos dos circulaciones. Lo primero que nos interesa saber es dónde inicia y dónde finaliza esa circulación. Y como yo sé que algo que va a iniciar mi circulación es la bomba, pues siempre la parte inicial de mi circuito debe de ser la bomba. ¿Ok? Entonces, el corazón que tiene sus cuatro cámaras, realmente quien genera la función de bomba son los ventrículos. Ahí está. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. ¿Dónde inicia la circulación sistémica o la circulación mayor? Inicia en el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Ahí inicia. Entonces, ventrículo izquierdo, ¿qué viene después? Viene la aorta y toda la división subsecuente de arterias sistémicas. Después se vuelven capilares, regresan como venas. ¿Y hacia dónde retorna al corazón la circulación sistémica? ¿Dónde termina? ¿Qué dirían? En la aurícula derecha. Muy bien, en la aurícula derecha, ¿ok? Y en la aurícula derecha, ¿quién desemboca? Acuérdense, las venas, ¿no? Las venas cavas. Y ya, ahí queda. Esa es la circulación sistémica. Muy bien, está sencillo. Vamos a ver de dónde va la circulación pulmonar. Ya sabemos, circulación siempre inicia con la bomba. En este caso, la bomba es el ventrículo derecho. El ventrículo derecho genera el bombeo, sale por la arteria pulmonar. Uh-huh. Todo lo que sale del corazón son arterias, todo lo que llega al corazón son venas, ¿no? Entonces, no confundirse. Sale entonces por la arteria pulmonar, sale su división, después regresa como venas pulmonares y van a retomar su camino o van a finalizar, perdón, ¿en dónde? En la aurícula izquierda, ¿ok? Y ya de aquí, pues la comunicación subsecuente, pues está sencilla. Las respectivas aurículas van con sus ventrículos y ya. Recordar solamente que hay ciertas válvulas que ahorita vamos a comentar que nos dan como que una parte que la sangre no se regrese y entonces cumple el cometido, que sea un flujo unidireccional hacia una sola dirección y que la sangre no se esté distribuyendo hacia donde quiera. ¿Ok? Gracias a esta organización es como funciona el sistema cardiovascular. La siguiente cosa que me gustaría saber, piense que vamos a hacer una tabla comparativa. Ya vimos dónde inicia, dónde termina, ¿no? Y qué vasos involucra. Va. Siguiente cosa que me interesa saber es cómo es la parte de la presión que va a manejar. La circulación sistémica, como tiene un mayor trayecto, ¿ok? Piensen que es distribuir el agua hacia todo un edificio de 10 pisos, ¿no? En comparación con la circulación pulmonar, que es una casa de un solo piso. Obviamente, si yo tengo más vasos acá en la circulación sistémica, yo necesito una mayor presión para generar una mayor distribución. Por lo tanto, circulación sistémica es un sistema de alta presión. ¿Ok? El ventrículo izquierdo entonces genera más fuerza para poder distribuirla adecuadamente. En comparación con la circulación pulmonar, que como la región es muy pequeña, en primer lugar, y en segundo lugar, yo no le puedo meter tanta presión a la sangre a los pulmones porque si no se empieza a fugar el líquido, por así decirlo, y se genera edema pulmonar. La circulación pulmonar entonces es un sistema de baja presión, maneja presiones muy, pero muy, muy bajas. ¿Bien? Y ojo, hasta aquí no estamos diciendo todavía valores ni demás, porque eso es motivo de la sesión de presión arterial y regulación. ¿Ok? Y lo último que me interesa saber es pues, la principal función o principal cometido, ¿no? Que ya hayamos comentado. Circulación pulmonar es la hematosis, el adecuado intercambio gaseoso, es decir, eliminar dióxido de carbono y cargarme de oxígeno. Y por la parte de la circulación sistémica es una adecuada perfusión tisular. Y perfusión involucra que le llegue adecuadamente la sangre a los tejidos para que tenga todos sus nutrientes y oxígeno, pero a su vez la adecuada salida con sus productos de desecho. Muy bien. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Supongamos que ya dijimos cuál es el papel de una bomba. Ya dijimos cuál es esta bomba para ambas circulaciones. Vamos a hablar de qué sucede cuando tenemos insuficiencia cardíaca. ¿Qué sucede con la insuficiencia cardíaca? Falla la bomba. No hay mayor ciencia con eso. Pero ojo, la insuficiencia cardíaca puede ser derecha o izquierda, o bueno, también puede ser de ambas cavidades. Pero veamos en qué consiste cada una.
Bien, supongamos que tenemos una insuficiencia cardíaca izquierda. Si no hay bombeo por la cámara izquierda, ya dijimos, cuando no hay diferencia de presión, ¿qué sucede con cualquier líquido, incluido la sangre? Se queda Se estable. estanca. Se estanca. ¿Y dónde creen que se va a estancar esa sangre? En el ventrículo. A ver, imagínense. Piensen, la sangre no puede salir del ventrículo porque este no está funcionando bien. Entonces, ¿dónde se estanca la sangre? En todo el circuito que está antes, ¿verdad? En la aurícula. Muy bien, ¿Verdad? se acumula primero en la aurícula izquierda y antes de la aurícula izquierda, ¿qué viene? Los pulmones. Toda la circulación pulmonar, ¿verdad? Y entonces, ya dijimos, cuando no hay flujo de agua, se encharca. ¿Y quién se va a encharcar en este caso? La circulación pulmonar. Los pulmones, muy La bien. sangre. ¿Y esto qué nos va a dar? Un edema pulmonar. Ahí está. Está sencillo, ¿no? Ya entendimos más o menos su fisiopatología bajo esta pues, sencilla explicación. Vamos con el lado contrario. Insuficiencia cardíaca derecha o del ventrículo derecho. Si este no funciona, ¿dónde se estanca la sangre? La aurícula derecha. La aurícula derecha y todo lo que está antes de la aurícula derecha. Todas las cavas, ¿ok? Y si el estancamiento, en este caso de la sangre, es en toda la parte venosa sistémica, ¿dónde va a estar el edema? Tisular. Un edema tisular generalizado, ¿no? Que va a ser más evidente en miembros inferiores, ¿ok? Porque además la gravedad pues, manda la sangre para allá, pero también podemos tener un edema, por ejemplo, acuérdense que en esa parte de la cava también puede desembocar la circulación, pues ya de todo el tracto gastrointestinal, ¿no? La circulación portal. Entonces también se puede crecer esa circulación, les puede dar un abdomen muy grande con líquido que se llama ascitis, ¿ok? Y más datos, ¿no? Pero piensen que cuando no funciona el corazón, dependiendo de qué cámara sea, no hay diferencia de presión y si no hay diferencia de presión se encharca la sangre. ¿Y dónde se va a encharcar? En lo que esté antes de ese circuito porque pues no lo está inyectando. Muy bien. Falla cardíaca izquierda, se encharca el pulmón, edema pulmonar, falla cardíaca derecha, se encharca circulación sistémica, lo más evidente, edema de miembros inferiores, ¿no? Bien, y ya, con eso entendimos fisiopatología. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sí queda claro? Sí, todo bien. Muy bien. Entonces seguimos. Ahora sí, si yo les preguntara, lo único importante del sistema, pues esta parte de circulación que estamos comentando, pues tiene que ver pues, con cuánta sangre hay. Entonces, a ustedes, por ejemplo, les interesaría saber el valor realmente de sangre, del volumen de sangre, perdón, que tenemos en el organismo, o qué les gustaría más saber, o qué creen que sería más importante para el organismo. Imagínense, piensen que el volumen es, ¿tú sabes que yo necesito 5 litros de sangre en mi organismo? Ujú. ¿Creen que con eso sea suficiente? Más o menos decir, con esos 5 litros de sangre yo aseguro una adecuada perfusión, aseguro una adecuada hematosis y pues ya la estoy haciendo. ¿Qué dicen? ¿El simple hecho de tener sangre o volumen de líquido asegura la función circulatoria? También tendría que ver mucho. No, creo que no, igual. Está la presión arterial media y todo eso. Sí, no. Oye, no, ¿verdad? Porque ya dijimos, pues puedes tener un buen de sangre, pero que esté encharcada, si no se está moviendo. Por lo tanto, en fisiología nos interesa más que el volumen sanguíneo, nos interesa un concepto que se llama volumen circulante efectivo. Efectivo porque está, pues, cumpliendo su principal cometido, ¿no? Que es estar distribuyendo hacia todos los tejidos, junto con la parte de circulante, ¿no? Y entonces está satisfaciendo adecuadamente la perfusión tisular. ¿Ok? Es un concepto que utilizamos más en la circulación sistémica. Entonces, mucho ojo. De toda la sangre que yo tengo, la mayoría de este volumen está contenido dentro de la circulación sistémica. ¿Ok?
Pero además, dentro de la circulación sistémica, que aproximadamente es un 85%, ¿dónde se encuentra principalmente? En la parte, vean acá, de las venas, acá está. Vean, es toda nuestra circulación sistémica, la mayor parte de la sangre está distribuida dentro de las venas. Entonces, es mínimo el volumen que alberga las arterias, en primer lugar, porque aquí como si hay más presión, hace que todavía se mueva. Pero en las venas, como un sistema de baja presión, aquí es donde tiende a más estancarse. Por eso lo que comentábamos, ¿no? Cuando hay falla cardíaca, aquí es donde se va a estancar, en la circulación pulmonar previa. Muy bien. El 7 u 8% restante se encuentra dentro del corazón y más o menos rondando por los mismos valores se encuentra el volumen de sangre dentro de la circulación pulmonar. Entonces, ¿dónde se encuentra la mayor cantidad de sangre? En la circulación sistémica. Y a su vez, ¿en qué parte de la circulación sistémica? En el componente venoso. Muy bien. Las venas son vasos de capacitancia, almacenan gran cantidad de sangre. Las arterias, su principal cometido es la perfusión, porque es un sistema de presión que comentábamos. Muy bien. Ahora, el volumen circulante efectivo ya dijimos que no nada más involucra el volumen, sino involucra que realmente se esté moviendo. Y para que se esté moviendo, involucra una diferencia de presión. ¿Ok? Ahí está, una diferencia de presión. Entonces, además de tener un adecuado volumen de sangre, 5 litros, mantenerlo casi siempre así, lo que más me interesa es tenerlo en constante movimiento y para moverla necesito una adecuada función del corazón y una adecuada función de los vasos. Y es por eso que, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca congestiva, así se le llama, insuficiencia cardíaca congestiva, cuando ya se está acumulando demasiado líquido ya en todo el organismo, pues hay mucho volumen sanguíneo. Y tú dices, pues como, ¿por qué está teniendo problemas que ya los pueden condicionar como que se está entrando en un proceso fisiopatológico que ya se puede incluso hasta la muerte, si tiene mucha sangre, ¿no? Pues el problema es que insuficiencia cardíaca congestiva, tengo mucho volumen, pero no la estoy moviendo. Entonces, aunque tengo mucho volumen absoluto, el volumen circulante efectivo es bajo. Muy bien. Entonces, mucho ojo con esto. Es muy distinto. ¿Vale? Y ahora sí, hasta aquí tienen alguna duda con toda la circulación. Ya vamos a entrar a los datos más relevantes de cada componente. Corazón, vasos sanguíneos y sangre. Hasta aquí, ¿sí le han encontrado relación a cómo lo hemos ido desarrollando? Sí, todo bien, Fer. Muy bien. Vamos con el corazón. Aquí realmente, aunque se trata de abordar la anatomía funcional, en primer lugar, no vamos a profundizar demasiado porque, pues bueno, eso es otra materia aparte, más morfológica. Y en segundo lugar, por ahí, si a lo mejor me ven deficiente, pues es porque ya tiene demasiado que yo anatomía, ¿no? Lo importante del corazón es saber que se encuentra dentro de la cavidad torácica en nuestro mediastino, ¿no? El mediastino medio principalmente. Ahora, ¿qué es la importancia? Bueno, ¿cuál es la importancia de saber que, pues sí, está dentro del tórax, dentro del mediastino? Bueno, que en la parte clínica a la exploración nos ayuda demasiado la distribución de los arcos costales para la localización del corazón. Por ejemplo, para los focos auscultatorios ubicamos espacios intercostales, segundo espacio intercostales, cuarto y quinto espacio intercostal, ¿ok? Y ya. Para la colocación de electrodos, para un electrocardiograma, también nos ayuda esta disposición. Bien. A su vez, ¿qué otra cosa nos interesa saber? ¿Qué estructuras tiene, bueno, con qué estructuras tiene relación? Bueno, pues hacia los lados, pues van a estar los pulmones, por la estrecha relación que tiene con la circulación pulmonar que comentábamos. Hacia posterior, podemos encontrar al esófago y más hacia posterior, pues bueno, toda la parte de los grandes vasos, ¿no? Que puedan estar por ahí, además, pues de la columna vertebral. Hacia el superior se puede encontrar la bifurcación de la tráquea y hacia inferior, por ejemplo, aquí no se ve, pero hacia inferior, pues tenemos al músculo diafragma, ¿no? Más o menos hacia el quinto espacio intercostal encontramos el ápice del corazón, o el ápex del corazón.
quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, ahí más o menos lo encontramos. El corazón tiene una disposición o una forma como si fuera una pirámide, donde su base, ¿ok? Está hacia superior, hacia posterior, ¿ok? Y hacia la derecha, ¿no? Y el ápice o el pico de esa pirámide está hacia inferior, hacia la izquierda y hacia adelante, ¿ok? De tal forma que se ubica más o menos, bueno, si ven una, ¿no? Se ubicaría como que hacia allá, ¿ok? Bueno, ¿eso por qué es importante saber? Bueno, si el pico yo sé que lo puedo encontrar acá, hay veces que se puede sentir el latido corazón si ustedes palpan adecuadamente en esa región, ¿ok? Y nos puede hablar más o menos de cómo podría estar la función cardíaca, aunque se puedan utilizar otros estudios, pues bueno, más o menos podríamos palparlo, ¿no? Bueno, dentro del mediastino el corazón no es como que esté flotando, realmente sus medios de fijación es gracias a una capa que envuelve a todo el corazón que se llama pericardio fibroso, ¿ok? Que hace que se fije hacia el diafragma y hacia otros órganos adyacentes y así, pues bueno, piense que el corazón está en constante movimiento porque está latiendo siempre. Entonces, pues si no tuviera mediacificación estaría como loco de un lado para otro, ¿no? Es por eso importante que consideremos esta fijación por parte del pericardio fibroso. El pericardio, si bien les comenté que es toda esta capa que envuelve el corazón, tiene sus dos partes, el pericardio fibroso, que ya dijimos que sujeta, y el pericardio seroso. La parte del pericardio seroso, su principal función, por así decirlo, es brindarnos una adecuada lubricación del corazón para que este pues no se sienta rígido dentro de este saco. Entonces esté en constante, ¿cómo se puede decir? Movimiento, pero pues sin ninguna restricción o fricción. Muy bien. Gracias a que también encontramos un líquido pericárdico. El líquido pericárdico, los valores normales es que haya de 15 a 30 mililitros, ¿ok? Sin embargo, cuando este líquido es mayor a 50 mililitros, podemos hablar de que nos encontramos con un derrame pericárdico. Hay mucho líquido. Y si ustedes recuerdan, la parte fibrosa, como su nombre lo dice, pues no es distendible ni nada. Entonces, si se acumula mucho líquido ahí, hace que el corazón se restrinja más en su movimiento y se empiece entonces a sentir como apretado. Y esto, si es un valor muy, pero muy, muy grande, puede generar una patología que se llama taponamiento cardíaco. Como su nombre lo dice, se tapa, por así decirlo, no por dentro del corazón, sino por todo el líquido que hay ahí y ya no puede latir porque ya no tiene cómo más o menos distenderse. La presión ahora es más grande afuera en el líquido, ¿no? Entonces, pues nada más como dato relevante. Ya hemos comentado que el corazón tiene pues dos cámaras, dos aurículas, dos ventrículos, ¿ok? Separados a su vez por ciertas paredes, ¿no? Entre las aurículas tenemos el septo interauricular, entre los ventrículos el septo interventricular. ¿Qué es lo que separa las aurículas de los ventrículos? Un septo fibroso donde encontramos incrustadas a las famosas válvulas AB, ¿ok? Que más ahorita vamos a ver. Bien, si nos vamos hacia la configuración interna, hay que saber cómo está la conexión entre estas aurículas y estos ventrículos. Para esto, solamente quiero mencionar que las aurículas, si bien se pueden contraer y demás, no funcionan realmente como una bomba, porque ya dijimos que la bomba o la principal función de esa bomba es que me mande la sangre hacia una circulación determinada. Entonces piensen que estas aurículas, su principal función es fungir como un reservorio temporal o un reservorio extra de sangre que contribuya al llenado del corazón. Aproximadamente contribuye a un 20% de toda la sangre que necesita el corazón para llenar. Entonces piensen que las aurículas me ayudan para que se termine el llenado del corazón. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son las válvulas que vamos a encontrar? Las válvulas AB son aquellas que separan, como su nombre dice, la aurícula de los ventrículos. Tenemos una válvula tricúspide, que es la que separa a las cámaras derechas, y una válvula bicúspide, o también llamada mitral, que separa a las cavidades izquierdas. Muy bien. Bueno, ¿qué cosa relevante tenemos aquí? Pues las válvulas no es como que estén flotando ahí solitas, necesitan de un medio de fijación.
Y estos medios de fijación van a ser gracias a las cuerdas tendinosas que a su vez van a estar siendo sujetadas, por así decirlo, a los músculos papilares, estas pirámides que ven acá chiquitas dentro del músculo cardíaco. Entonces es como su medio de sostén, ¿ok? De tal forma que cuando una válvula se abre, por así decirlo, pasa la sangre. ¿Cuál es la función principal de estos músculos con estos tendones? Que cuando se contraen, tensan, por así decirlo, las valvas de la válvula y esta queda rígida. Y entonces así aseguro que esta cierre bien y que cuando yo quiera generar la contracción, pues la sangre no se vaya para acá y se vaya hacia otro lado. ¿Ok? Entonces evita el reflujo, en pocas palabras. Bien. Vamos ahora con el otro par de válvulas, que son las válvulas semilunares. Las semilunares son aquellas que separan a las cavidades ventriculares de sus circulaciones propiamente comentadas previamente. Tenemos la válvula pulmonar y la válvula aórtica. ¿Ok? Misma situación, tenemos en este caso 3 valvas y la relevancia en este caso es que en la parte de la circulación sistémica por parte de la aorta, ¿ok? Justo por detrás de esta válvula semilunar, piensen que es esta, aquí nos encontramos 2 orificios. Esos orificios, también llamados senos de Valsalva, o sí, senos de Valsalva, son aquí donde va a iniciar la circulación coronaria, aquella que necesita el corazón para nutrirse. Muy bien, es como que un dato importante a considerar. Muy bien, entonces pues ya hemos comentado más o menos qué estructuras son las que nos interesan realmente. Lo que más vamos a considerar es que el corazón no es un órgano estático, está en constante movimiento. Y entonces este movimiento vamos a dividirlo de la siguiente forma. Una parte de llenado que corresponde a la diástole, por así decirlo, y una fase de eyección o de expulsión que corresponde a la sístole, ¿ok? Ahora acuérdense, nunca lo olviden, la sangre se mueve de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Si el ventrículo está relajado, ¿de dónde a dónde va la sangre? De la aurícula al Los aurículos a los ventrículo. ventrículos. De las aurículas a los ventrículos. Y entonces está en la parte de llenado. Ya como que tiene sentido. ¿Cómo vamos a encontrar a las válvulas AB? Abierta. Abiertas. Abiertas, ¿verdad? Porque si Ya. estuvieran cerradas, pues no se llenaría nada. Entonces están abiertas. Caso contrario, en la parte de eyección, ¿ok? Yo necesito generar una presión. Por lo tanto, el ventrículo se contrae. ¿Cómo van a estar las válvulas AB? Cerrada. Cerradas, ¿verdad? Pero ¿cómo van a estar las semilunares? Esas iban a estar abiertas. Van a estar abiertas para que se pueda distribuir la sangre hacia todos los tejidos, ¿no? Ahora imagínense, Abiertas. ¿qué pasaría si el corazón se contrae y las válvulas AB están abiertas? Habría reflujo Hay un a las reflujo, ¿verdad? aurículas. Ujú. Muy bien, Jimena. Entonces, la función principal de las válvulas, entonces, es evitar el reflujo. Y entonces es un componente muy, pero muy importante para evitar esto que decíamos, ¿no? O para favorecer, perdón, a esto que decíamos. Flujo unidireccional, hacia una sola dirección. Si falla la bomba, que es el ventrículo, si fallan las válvulas, ya no hay un flujo unidireccional. Entonces, la adecuada coordinación de los ventrículos y las válvulas es lo que realmente me ayudan a mi función principal del corazón, que es la función de bomba. ¿Muy bien? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sí queda entonces claro más o menos el papel de las válvulas en estos dos grandes eventos que es la sístole y la diástole? Sí. Todo bien. Muy bien. Entonces, pues nada más como para reforzar. Vean, aquí nos encontramos con un ventrículo que está generando fuerza. Aquí las flechitas como que lo representan. Está generando fuerza. Ya dijimos, cuando se contrae el ventrículo, se contrae todo el músculo. Y parte de ese músculo, ¿quién es? Ah, ya dijimos. Nuestros músculos papilares. Si se contrae el músculo papilar, refuerza a quiénes. Ah, pues refuerza el cierre de las válvulas. ¿Qué? AB. Pero ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué la sangre está saliendo?
porque la fuerza que está generando esta contracción es mayor a la presión o fuerza que pueda haber dentro de las arterias, ¿no? En este caso la aorta. Por eso es que se da el flujo de sangre. ¿Bien? Y aquí les pone pues más o menos cómo están las válvulas en la sístole. En la sístole, a grandes rasgos, después en ciclo cardíaco vamos a ver que hay distintas fases, ¿no? Y etcétera. Pero a grandes rasgos, en la sístole, las válvulas que van a estar abiertas son las semilunares porque debe de haber eyección y las que deben que estar cerradas son las AB para evitar un reflujo. Siguiente situación. Tenemos las válvulas AB abiertas y vemos que la sangre está yendo de las aurículas hacia los ventrículos, fase de llenado. Por lo tanto, me dice algo que la presión es más grande en las aurículas o en la circulación, por así decirlo, que en el ventrículo. Por eso es que se está moviendo la sangre. Entonces, si acá la presión es mínima, es porque está relajado este músculo. ¿Ok? Y como la presión es mayor acá a nivel, en este caso, de la aorta o de la arteria pulmonar, pues se cierra la válvula. Datos relevantes clínicos, por así decirlo, la patología valvular. La patología valvular o las valvulopatías, hay una o hay otra opción, no hay más. La primera es que la válvula no cierre bien y la otra es que la válvula no abra bien. Si la válvula no cierra bien, a eso se le llama insuficiencia valvular. Si la válvula no abre bien, a eso se le llama estenosis valvular. Ahora, supongamos que nosotros tenemos una insuficiencia de la válvula aórtica. Si esta tiene una insuficiencia, ¿ok? ¿Cuándo sería más relevante este problema? ¿En la sístole o en la diástole? La sístole, ¿no? A ver, ¿qué dice? Acuérdense. Sería en diástole, ¿no? Muy bien, en la diástole, ¿verdad? Porque en la diástole, vean, en la diástole justamente lo que dijimos. La presión es mayor en la circulación sistémica que en el ventrículo. Si en este caso el defecto es que no cierra bien, aquí es donde yo quiero que estén bien cerradas. Si acá tenemos insuficiencia, no cierra bien, en la diástole es cuando va a ser más evidente. Muy bien. Vamos ahora con una válvula AB. Hablemos de la válvula tricúspide. Supongamos que yo tengo una insuficiencia tricuspidia. ¿Cuándo va a ser más evidente la falla, perdón, el problema? En la sístole. Aquí sí en la sístole, ¿verdad? Porque si el corazón se contrae, paz. La sangre no discrimina hacia dónde ir, no dice, ¿sabes qué? A fuerzas me debo que ir a circulación sistémica. No, no funciona así. Ya dijimos, la sangre se mueve de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Si esa válvula no funciona bien, sigue siendo menor presión, entonces la sangre no discrimina y sí, se puede ir la sangre hacia circulación sistémica, en este caso hacia la aorta, pero hacia la pulmonar, pero también la sangre se puede ir hacia la aurícula derecha y hay un reflujo, ¿ok? Y en ese caso, ojo, ¿cuándo lo estamos viendo? En la sístole. Muy bien. Entonces, insuficiencia AB, ¿cuándo la debemos o cuándo vamos a sospechar de ella? En sístole. Insuficiencia semilunar, ¿cuándo vamos a sospechar de ella? En diástole. Vamos ahora con la estenosis. Supongamos que tenemos una estenosis de la aorta, nuevamente. ¿Cuándo creen que va a ser más evidente el problema? ¿En la sístole o en la diástole? La sístole. Muy bien, en la sístole, ¿verdad? Porque en la sístole es cuando yo quiero que ésta se abra. Y ya dijimos, estenosis, el problema es que no abre bien. ¿Y cuándo se abre esta? Pues en la sístole, ¿no? Este creo que está un poco más sencillo. Y una estenosis AB, ¿cuándo creen que va a ser más evidente? Diástole. En la diástole. Está sencillo, ¿no? Ahora, pues ya con eso hacemos nuestra tablita. Ponemos acá, ponemos acá, ponemos acá. Vamos a poner acá los que son en sístole y los que son en diástole. Y vamos a poner si son semilunares o son auriculoventriculares. ¿Ok?
Vamos a poner convierte en estenosis. En estenosis semilunar, ¿cuándo dijimos que era? ¿En sístole o en diástole? Sístole. Muy bien. Acá está, estenosis. ¿Cuándo más teníamos una estenosis? En este caso, auriculoventricular. En la diástole, ¿no? Que es la parte de llenado. Entonces, vean, aquí ya que nos quedaría ahí la estenosis. Y pues ya nada más, pues hacemos lo contrario para para la insuficiencia. Y ahí está. Muy bien. Y ahora nada más darles un dato extra. Cuando la sangre no fluye bien o cualquier cosa que interfiera con el flujo de la sangre genera ruidos. ¿Ok? En este caso, cuando hay una alteración de las válvulas, genera ruidos porque hay turbulencia. Entonces, la turbulencia es igual a un ruido. ¿Por qué va a haber turbulencia en una estenosis o una insuficiencia? Porque la sangre no está yendo hacia donde debería de ir. ¿Ok? Hay un flujo, entonces, interrumpido, por así decirlo, ¿no? Entonces, esas patologías valvulares se pueden auscultar y las vamos a profundizar en la sesión de ciclo cardíaco, ¿no? En la función de bomba. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Sí queda claro entonces los eventos, cómo están los ventrículos, las aurículas y las válvulas? ¿A alguien no le quedó claro algo? Las valvulopatías también puede causar edema. Pero nuevamente, las valvulopatías también pueden causar ¿qué, perdón? Edema. ¿Edema? Ah, sí, podría ser. Una valvulopatía podría ser, por ejemplo, si yo tengo una estenosis, por ejemplo, una estenosis aórtica, vamos a poner acá. Estenosis aórtica, ahí está. Esta no abre bien. A la larga, esta estenosis aórtica, ¿qué me va a llevar? Ah, pues este ventrículo, para que pueda abrir esa válvula, necesita generar más fuerza. Y en un principio, pues sí, genera más fuerza, ¿no? Pero a la larga, piensen que como cualquier otro músculo, se cansa, se fatiga. Y entonces me genera esta estenosis una insuficiencia izquierda, ¿no? Una insuficiencia izquierda. Y ya dijimos que una insuficiencia izquierda, ¿a qué le va a pegar? ¿Dónde se va a encharcar? Edema pulmonar. Se encharca en la circulación pulmonar. Y así vean cómo se va transmitiendo toda la información. Muy buena pregunta, ¿no? ¿Una valvulopatía me puede condicionar un encharcamiento, por así decirlo, o una alteración del flujo? Sí, pero no solo la pura valvulopatía. Piensen que la valvulopatía les va a generar una falla en la bomba y ahora sí, la falla en la bomba es lo que les genera esto. ¿Muy bien? Por eso es muy, a veces como que difícil de encontrarle la relación. ¿Muy bien? Pero si ya más o menos va quedando claro, yo creo que sin ningún problema, ¿no? Ya podrían ver por ahí otros datos clínicos de insuficiencia cardíaca. ¿Alguna otra duda? Disculpa, ¿Sí? esto que nos acabas de mencionar es lo mismo que lo de insuficiencia cardíaca congestiva, La insuficiencia cardíaca congestiva es cuando... lo del encharcamiento. Ajá, la insuficiencia cardíaca congestiva piensen que es cuando es la máxima expresión, por así decirlo, de la insuficiencia cardíaca. Ya cuando tienes encharcamiento, por así decirlo, en todos lados. Y es congestiva porque realmente ya no hay un adecuado bombeo, la sangre ya no se está moviendo bien. Entonces, dentro de la insuficiencia cardíaca hay ciertos grados. Vas poco a poco. Una insuficiencia cardíaca en primeras instancias no te va a dar luego encharcamiento. Hay mecanismos compensatorios que ya hemos comentado. Entonces, ¿cuándo es congestiva? Cuando ya tenemos como que esos datos clínicos, ¿no? Ya vemos a los pies del paciente bien gruesos, bien brillosos, porque tiene un edema bien marcado, ¿no? Tiene dificultad para respirar, no tolera el ejercicio porque luego se cansa, disnea, ¿no? Disnea de pequeños, grandes esfuerzos. Entonces, esa es la máxima expresión de la insuficiencia cardíaca, que es insuficiencia cardíaca congestiva, ya cuando nos da datos clínicos, ¿no? Entonces, esa es congestiva cuando es clínica, por así decirlo, y la otra insuficiencia cardíaca es la que comentamos, más con un carácter fisiopatológico, ¿no? Saber si es derecha o si es izquierda. No sé si respondí tu respuesta, Tino. Sí, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda más o seguimos? Seguimos entonces.
Muy bien. Siguiente situación también que es relevante, la irrigación. Y la irrigación va a ser por parte de las arterias coronarias. ¿Ok? Las arterias coronarias, recuerden, ya hemos comentado, se originan a partir de los senos de Valsalva, esos que se encuentran. Piensen que acá está, bien. Voy a borrar esto para que más o menos aquí está. Vean, las válvulas semilunares más o menos hacen como que estas cuevitas, ¿ok? Piensen que son como que bolsitas, pues bueno, dos de estas bolsitas de la válvula aórtica, ¿ok? Que más o menos estarían por acá, ahí surgen las arterias coronarias. Tenemos una arteria coronaria izquierda y una arteria coronaria derecha, ¿ok? La arteria coronaria derecha, ¿ok? Se va hacia posterior, o sea, hacia la derecha y hacia posterior. Una de sus ramas más importantes es la rama descendente posterior. Piensen que aquí nos da vuelta, paz, y esta es la descendente posterior. Justo a la altura del surco o el septo interventricular, pero en la región posterior. Y en el caso de la coronaria izquierda, tiene dos principales ramas. Una descendente anterior, que es como que la contraparte de la posterior, y la parte de la rama circunfleja. La circunfleja, como su nombre lo dice, le va a dar vuelta al ventrículo izquierdo, ¿ok? Y se va a ir hacia posterior, ¿ok? Eso es como que lo más relevante. Si yo tengo, por ejemplo, un infarto, que es la obstrucción y constante daño a origen de una de esas arterias coronarias, pues va a generar una falla, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante considerar? Porque los infartos es de la principal causa de muerte en el país. Segundo, no va a ser los mismos datos clínicos que les va a dar una obstrucción de la coronaria derecha que una de la izquierda, porque vean, si esto les va a generar una falla cardíaca, pues va a ser muy distinta la falla cardíaca a nivel izquierdo que a nivel derecho. Y en tercer lugar, también porque es importante, porque de acuerdo con los datos electrocardiográficos, en un electrocardiograma nosotros podemos ver qué parte del corazón, ¿ok? Está representado por una derivación. Entonces, como estas regiones la mayoría de veces están confinadas a una cierta región de irrigación por parte de una arteria coronaria, como que se encuentra la relación, ¿ok? Entonces, mucho ojo con esto, lo vamos a profundizar más en la parte de electro. Y la pregunta sería aquí, ¿cuándo se da la irrigación del corazón? ¿En la sístole o en la diástole? ¿Y por qué? ¿Qué opinan? Es en la diástole, ¿no? Muy bien, es en la diástole, porque en la diástole ya dijimos, en la diástole están cerradas las semilunares. Y si están cerradas, piensen que esas bolsitas que les decía, que es donde surge, por así decirlo, las arterias coronarias, se llenan de sangre y la sangre puede pasar. ¿Por qué no es en la sístole? Piensen que cuando se abren las válvulas, porque sale la sangre, esos senos se tapan. Y al estar tapados, pues bueno, pues no se pueden irrigar. Además de que la contracción del músculo ventricular, ¿qué va a generar? Que se tapen los vasos que están dentro del corazón por la fuerza que está ejerciendo. Entonces, ¿cuándo se da la irrigación cardíaca? En la diástole. Y es el único momento, pero es el único sitio que rompe la regla donde el principal evento de perfusión es en la sístole para el resto de la economía del organismo, ¿no? Entonces, ¿cuándo se da la circulación coronaria? La circulación cardíaca por las coronarias en la diástole. Muy bien. Bueno, y ahora sí, de lo simple a lo complejo, de lo macro a lo micro, vamos a pasar a la parte de histología. Hay una materia también que considera esto, solamente les voy a dar los datos clave. El corazón, si lo dividimos en capas, por así decirlo, tenemos tres principales. Tenemos a la capa más profunda, que es el endocardio, una capa media, que es el miocardio, y una capa más externa, que es el pericardio. Muy bien. Vamos a hablar de los datos más relevantes para estas capas. La primera, de profundo a superficial, es el endocardio. El endocardio, piensen que recubre a toda la parte interna del corazón. Es un endotelio, ¿ok? Un epitelio plano, como cualquier otro endotelio, ¿ok? ¿Y cuál es la principal función de este endocardio? Así como cualquier otro endotelio dentro de cualquier vaso del organismo, su principal función es tener
una propiedad antitrombogénica, ¿ok? Es decir, que no se formen trombos. Cuando se daña el endotelio, aquí y en cualquier otro vaso, genera algo llamado lesión endotelial. Y la lesión endotelial puede ser porque yo corte el endotelio o porque el endotelio ya no esté funcionando bien, ¿ok? Entonces una cosa es como lo morfológico, lo corto, y la otra cosa es como que, pues no está funcionando bien, no tiene la capacidad de... Cuando tenemos falla endotelial, se favorece estado trombogénico y se empiezan a formar trombos y trombos y trombos y trombos, ¿no? Un dato relevante, por ejemplo, es que donde hayan visto ustedes aterosclerosis, es que la aterosclerosis no es porque la grasa se empezó a meter ahí, la inflamación, no, es porque hubo una lesión endotelial primero y es el principal factor, una lesión endotelial. ¿Ok? Entonces, piensen que aquí va a ser lo mismo. Otra cosa relevante en cuanto a patologías, existe una patología que se llama endocarditis infecciosa, ¿ok? Y pues bueno, ciertas bacterias pues tienen trofismo por este endocardio y pues empieza a dar como que esta parte, ¿no? Inflamatoria, sistémica, por así decirlo. Bien, entonces pues eso es como que lo relevante del endocardio. Después viene la capa media, que es el miocardio, conformado principalmente por músculo cardíaco. Como cualquier otro músculo, es una célula excitable, es decir, responde a un cierto estímulo que principalmente es un estímulo eléctrico, ¿ok? Y la función de bomba que tiene el corazón es gracias a este miocardio. Es como que el tejido más importante para el estudio de la fisiología, el miocardio, ¿ok? Otra función que pudiera tener, además de la función de bomba, es que puede producir ciertas hormonas sin ser específicamente una glándula. ¿Qué hormonas produce? Dos, el péptido natriurético auricular y el péptido natriurético cerebral. Y estos solamente mencionarles a manera de introducción que se encargan de regular la parte de la volemia del cuerpo, el volumen de agua en el cuerpo. Participan, ¿ok? Y ya, lo vamos a ver más a fondo en regulación cardiovascular y lo vamos a ver también en las sesiones de fisiología renal. Y la capa más externa es el pericardio. Ya dijimos que el pericardio tiene sus dos componentes, la parte fibrosa, piensen que es esta, donde su principal función es el sostén con estructuras adyacentes, y el otro pericardio, que es la parte serosa, ¿ok? La parte serosa, a su vez, tiene dos hojas, por así decirlo. Una hoja parietal y una hoja visceral. La parietal está en conjunto con el fibroso, la visceral está con el miocardio, casi, ¿no? Con grasita que puede haber ahí, pero con el corazón. Y entre estos dos está el líquido pericárdico que les comentaba, el líquido pericárdico. Entonces, funciones principales, la fijación y, por otra parte, la lubricación para que se pueda mover dentro de la cavidad. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sí queda claro? Todo bien, Fer. Todo Muy bien. bien, entonces seguimos. Bueno, como nos interesa mucho el miocardio, vamos a ver más o menos cómo está la disposición. Existe una teoría que nos dice que realmente el corazón es un solo músculo, nada más que está enrollado sobre sí mismo. A eso se le llama teoría de la banda. Piensen que es como una calceta o unos audífonos, cuando los meten a su mochila y los sacan, ya están todos enredados. Piensen que así es el corazón. Es una sola cuerda, pero que está enrollada sobre sí misma. De hecho, aquí lo tenemos esquemáticamente. Ese sí se parece a un corazón que hemos visto casi siempre. Y vean, si lo vamos desenrollando, vamos obteniendo esto, hasta que llegamos más o menos a esto, ¿no? Algo nos dice entonces que todo el músculo está conectado de una forma muy íntima para que funcione como una sola unidad. A eso se le llama sincitio. Muy bien. ¿Cuál es el principal componente del miocardio? Los miocardiocitos, ¿no? Y vean, esos miocardiocitos están unidos entre sí gracias a estructuras llamadas discos intercalados. Ahí está. Así es como se comunica. Entonces, pues tiene sentido que todo sea una misma estructura, tanto de forma macro como de forma micro. Muy bien. Ya si vemos un poquito más a fondo la estructura de esto, lo único evidente es decir que es una célula multinucleada, ¿ok? Tiene varios núcleos, tiene abundantes mitocondrias porque necesita de mucho oxígeno.
la principal fuente energética del corazón es la oxidación de ácidos grasos en comparación con otros tejidos que es la parte del metabolismo de la glucosa, ¿no? Entonces, el corazón que utiliza más ácidos grasos. También por eso es que hayamos visto por acá que tiene como que su propia reserva como que de grasita, ¿no? Para tener siempre esta adecuada aporte energético. Muy bien. Después vamos a hablar a fondo de cómo está la estructura de la sarcómera, etcétera, etcétera. Solamente recuerden que está conectado estrechamente. Y esto nos da la principal función que el corazón, para que funcione como bomba, necesita funcionar como un sinsitio. ¿Y un sinsitio qué es? Es que muchos componentes estén funcionando como una sola estructura. En este caso, todos los miocardiocitos están conectados de alguna manera para que funcionen como una misma estructura. Y ese acople es gracias a los discos intercalados. Muy bien. Y si ya dijimos que el músculo es un tejido excitable, pues yo necesito tanto un acople que sea eléctrico para transmitir esa actividad eléctrica, pero también necesito un acople mecánico, pues para que no se zafen, ¿no? Mis células, porque imagínense, si se zafaran, cada una se contrae por su lado. Muy bien. Entonces, esos discos intercalados, veamos cómo están conformados, ¿no? Que nos da la propiedad del sinsitio. Tenemos el componente de acople mecánico que se da gracias a desmosomas. Ojo, desmosomas. Y el componente eléctrico o acople eléctrico que se da gracias a las gap junctions, ¿no? O uniones comunicantes. Entonces, fíjense, como cualquier tejido excitable, primero necesita estímulo eléctrico y después se contrae mecánicamente. Entonces, al yo estar conectado varias, la actividad eléctrica pasa por las gap junctions, ¿no? Entonces, pasa actividad eléctrica, se contrae la primera, pero ojo, cuando se contrae esta, jala de la segunda. Y en la segunda, como ya también le pasó la actividad eléctrica, también se contrae, paz. Y no se zafan porque tiene estos desmosomas. Muy bien. A nivel más molecular todavía, nada más mencionarles que en la parte de desmosomas realmente no tenemos tantas variaciones con aquello que aprendieron en histología. Tenemos las principales proteínas involucradas: desmoglina, desmocolina, la placolobina, la desmoplaquina, etcétera, ¿no? Pues, si quieren a detalle las proteínas, pues las pueden anotar, aquí están. Y en el caso de las uniones comunicantes o gap junctions, también llamado conexones, pues bueno, esos son canales que permiten el paso de actividad eléctrica. ¿Cuáles son las principales subunidades de conexinas que forman esos canales? Bueno, piensen que, a ver, faltan 20 minutos, si nos da tiempo. Piensen que si yo junto un conexón más otro conexón, yo tengo una unión comunicante o una gap junction, ¿no? Unión gap. Ahí está. Pero piensen que a su vez un conexón depende de 6 conexinas. Y ya dijimos, esto es como si fuera una dona. Es un canal que permite el paso o la comunicación entre el líquido intracelular de la célula A con la célula B y así subsecuentemente. Entonces, todo lo que pase acá pasa sin ningún problema hacia el otro lado. Las conexinas más importantes que tenemos en el corazón, porque estas también pueden estar en neuronas y en otros tejidos, son la 40, 43 y 45. Las 40. De esta, la más importante todavía es la 43. Cuando falla, por ejemplo, esta, que hay que mutaciones, que arritmias, etcétera, la actividad eléctrica ya no pasa bien. Y si no pasa bien la actividad eléctrica, pues bueno, pues nos puede dar una arritmia, pero a su vez, si yo necesito para contraerme una actividad eléctrica previa, también puede condicionar falla cardíaca, ¿no? Entonces, es como que la conexina más importante dentro del músculo cardíaco. Muy bien. Bueno, ahora, el músculo cardíaco no es un solo tipo o un único tipo de célula. Realmente van a ver en libros que puede haber distintas subdivisiones, pero a grandes rasgos los vamos a clasificar en 2, de acuerdo con el cometido principal. Ya dijimos que tiene que ver siempre algo eléctrico y algo mecánico. Bueno, las células de trabajo son aquellas que su contracción y su relajación generan realmente la presión necesaria para la función de bomba. Pero estas células, para que se puedan contraer,
su actividad eléctrica depende de otras células, que son las células especializadas. ¿Dónde encontramos a las células especializadas? En el sistema de conducción. Entonces piensen que del 100% de tejido del miocardio que yo tengo, menos del 90% o del 95% son células especializadas. Entonces, menos del 90% es el sistema de conducción realmente quien me va a dar toda la actividad eléctrica para coordinar y transmitir el impulso eléctrico hacia todas las células. Mientras que la mayor cantidad de masa muscular representan las células de trabajo, las que van a generar realmente la fuerza para que se pueda bombear la sangre. Muy bien. ¿Dónde encontramos el sistema de conducción o cuáles son las principales estructuras? Las vamos a ver más adelante en la plática de electro, pero nada más mencionar. Tenemos el nodo sinusal y el nodo AB. Esos se localizan en la parte de la aurícula derecha y su principal función es automatismo, iniciar la actividad eléctrica del corazón. Si nosotros agarramos un corazón, le quitamos su inervación y lo pasamos a un contenedor con la misma composición de líquido extracelular, sigue latiendo. Algo nos dice entonces que el corazón puede hacer su trabajo por sí mismo. Gracias a que aquí contamos con estos nodos, ¿no? Y de esos el principal es el nodo sinusal. Pero ojo, también tenemos fibras de conducción. Las fibras de conducción dependen de células llamadas células de Purkinje. Y la capacidad de automatismo, eso que comentamos, depende de las células P o células marcapasos por su nombre en inglés. Muy bien, entonces células P, automatismo, ¿dónde? En los nódulos. Células de Purkinje, ¿dónde? Para la comunicación. ¿Y cómo comunicamos? Entonces tenemos la comunicación entre los nodos a través de los haces internodales. Y después la comunicación del nodo AB hacia el resto del músculo cardíaco, principalmente los ventrículos. Entonces tenemos el haz de His, las ramas del haz de His, y después hay varias divisiones acá que no se ven, que forman el sistema His-Purkinje. Y son fibras de Purkinje que van a distribuir ese impulso eléctrico ¿hacia dónde? Hacia el resto de células de trabajo que a lo mejor están lejos. Muy bien. Entonces, para que todo funcione adecuadamente, el corazón como bomba necesita una parte eléctrica y una parte mecánica. Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Sí va quedando? Sí, todo bien. Muy bien. Entonces, ahí está. Para que el corazón tenga su función de bomba, que es lo que más nos interesa, necesita de ciertas propiedades. Y está sencillo, pues ya lo hemos comentado, propiedades eléctricas, propiedades mecánicas. Si no hay actividad eléctrica, no hay actividad mecánica, ojo. Entonces, este sí va para acá, pero este para acá no se puede. Propiedades eléctricas, ¿cuáles son? Excitabilidad, automatismo y conductibilidad. ¿Cuáles son las células encargadas de la actividad eléctrica? Las especializadas. Muy bien, las especializadas, ¿verdad? Para el automatismo tenemos a las células P o marcapasos. Para la conductividad tenemos a las células de Purkinje. Y ojo, excitabilidad, tanto las células especializadas como las de trabajo, ambas son excitables. Ya dijimos, una célula excitable es aquella que responde a un estímulo, ¿no? Pues ambas pueden responder a estímulos. ¿Ok? Mientras que la actividad mecánica, que es la contractilidad y la relajación, solamente depende de las células de trabajo. ¿Muy bien? Entonces, ojo, para todo lo que hemos comentado hasta ahorita, la función de bomba a nivel macro, ¿de qué depende? De una adecuada coordinación entre aurículas, ventrículos y las válvulas. Y a nivel micro, ¿de qué depende? Del miocardio, dos tipos de células, especializadas y de trabajo. Y entre estas dos surgen las 5 propiedades del corazón, que es tema de la plática del miércoles, segunda unidad o segundo tema de fisiología cardiovascular, ¿no? Que es las propiedades eléctricas. Muy bien. Bueno, vamos ahora con los vasos sanguíneos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Todo bien, Fer. Muy bien, pues de eso ya es más sencillo. Los vasos sanguíneos prácticamente su función de manera global es funcionar como un sistema o como
una vía, ¿ok? O tuberías para poder movilizar a toda la sangre, que es impulsada por el gradiente de presión generado por el corazón, ¿ok? Los vasos sanguíneos a su vez se dividen en tres grandes grupos: arterias, venas y capilares. Las arterias es todo aquel vaso que vaya desde el corazón hacia la periferia, y las venas son aquellos vasos que van desde la periferia y llegan al corazón. Los capilares es la transición entre un componente arterial y un componente venoso. Pero a su vez hay jerarquías. Piensen que un vaso se va haciendo grande, 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 grande. Bueno, se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que llega a ser capilar. Muy bien. Entonces podemos dividir más o menos las funciones de acuerdo a si son componente arterial, si es componente venoso o si es un componente capilar. Vamos con el componente arterial. A su vez, las arterias pueden ser arterias principales, que son las que emergen del corazón, o arterias, ¿cómo se puede decir?, de menor calibre, como lo podría ser una arteria radial, una arteria femoral, etcétera, y sus siguientes divisiones. En el caso de la aorta y en menor medida de la arteria pulmonar, su principal función, ¿cuál es? Funcionar como una segunda bomba. Es decir, el corazón bombea sangre, la sangre sale, se cierra la válvula aórtica en este caso, pero la aorta, como se distendió por la gran fuerza, porque es el primer sitio que recibe la presión del corazón, se distiende y después se cierra. Y eso genera un segundo bombeo. Lo vamos a ver más adelante y eso se le llama efecto de Windkesset. ¿Ok? Las arterias ya de menor calibre, su principal función es la distribución de la sangre. ¿Ok? Y ya las arterias, la parte más pequeña, que son las arteriolas, ojo, las arteriolas tienen una gran cantidad de músculo liso. Y al tener mucho músculo liso, las hace muy susceptibles a varias sustancias que generen contracción de ese músculo. Entonces, las arteriolas, perdón, y las metaarteriolas son las regiones de mayor resistencia al flujo de sangre. Es el principal sitio de resistencia al flujo de sangre. Pero además que recibe una, ¿cómo se puede decir? Una regulación muy importante, ¿no? Entonces, aquí tenemos uno de los principales sitios de regulación. Después, las arteriolas pasan a su componente capilar. Los capilares ya nada más es puro endotelio, ya no hay capas, ya no hay muscular, ya no hay adventicia, etc. Al ser un puro capilar, pues el capilar tiene una estrecha relación con el tejido y aquí es donde se da el intercambio de nutrientes, intercambio de gases, intercambio de cualquier cosa. ¿Muy bien? Por lo tanto, es muy importante en transmitir todos los elementos, que es el principal cometido de la circulación, ¿no? Distribuir. Aquí es donde se hace, porque es una capa muy, pero muy, muy pequeña y está en estrecha relación con todos los tejidos. ¿Ok? Después viene la parte venosa. Y en la parte venosa iniciamos con las venas de menor calibre, que son las vénulas, y se van haciendo más grandes hasta llegar al corazón. ¿Ok? En el caso de las vénulas y venas de menor calibre, son el principal sitio donde nosotros tenemos la sangre. Ya lo comentamos, la sangre en todo el cuerpo está mayormente concentrada ¿en dónde? Circulación sistémica, pero a su vez en la circulación sistémica, ¿dónde? En el componente venoso. ¿Qué parte del componente venoso? Las venas de pequeño calibre y las vénulas principalmente. Y por último, las venas de mayor calibre, que son las que regresan al corazón. Hablamos de las cavas, hablamos de las pulmonares, y en este caso son los sitios de menor resistencia, ¿ok? O también de menor presión, porque pues es por eso que está retornando la sangre. Muy bien. Entonces, así es como se da. Bueno, la histología en el caso de los vasos sanguíneos, vamos a mencionar nada más que tiene tres grandes capas. Tenemos la capa más interna, que es el endotelio. Ya hemos hablado de un endotelio, de sus principales funciones, intercambio, y que también es antitrombogénico. Después viene la capa muscular, ¿ok? Como cualquier otro músculo liso que genera contracción ante distintos estímulos. Y la capa más externa, que es la adventicia, y aquí la adventicia, además de darnos un soporte, protección y todo eso, aquí discurren
vasos que se llaman la vasa vasorum, que son pequeños vasos sanguíneos que a su vez nutren a los vasos, principalmente más evidente en los vasos de mayor calibre. Y vean aquí la disposición que les quiero comentar, que no es la misma distribución que tenemos de esas capas en cada uno de los principales vasos. Veamos, por ejemplo, en la aorta. En la aorta tenemos una gran cantidad de tejido elástico, ¿ok? Pero muy poco, por ejemplo, tejido muscular, ¿no? En comparación con la arteriola, vean, tiene, pues sí, también mucho tejido elástico, pero tiene más que músculo. Eso es lo que lo hace sensible, entonces, a que ciertas sustancias pueden actuar ahí. Sitio de mayor resistencia, vuelvo a repetir. Veamos qué sucede con los capilares. En los capilares, vean, solamente hay endotelio. Y ya no hay ningún otro componente. Y veamos ahora las venas. En el caso de la vena cava, la de mayor calibre, tenemos mucho tejido, ¿qué? Pues tenemos mucho tejido fibroso, tenemos poco tejido elástico y esto es lo que favorece a que sean vasos de capacitancia, de gran almacenamiento. Muy bien. Entonces, arterias, a grandes rasgos, vasos vasos de alta presión que se encargan de la perfusión. La aorta tiene una función además de bomba secundaria. Las arterias de pequeño calibre, la principal función es distribución. Las arteriolas es la región de mayor resistencia y por lo tanto de un sitio de regulación. Los capilares, sitio de intercambio y al tener endotelio, propiedades antitrombogénicas. Vénulas y venas de pequeño calibre son los sitios donde se almacena la mayor cantidad de sangre, vasos de gran capacitancia, y las venas cavas y pulmonares, pues su principal función es el retorno venoso hacia las aurículas, ¿ok? Y por lo tanto, pues favorezca el llenado. Muy bien, entonces eso es todo referente a vasos. Vamos a tener nuestro momento de vasos sanguíneos también, creo que es la plática número 6 de cardiovascular. Y el último componente es la sangre. La sangre tiene un componente, vamos a ponerla así, celular, que es más bien de elementos formes, porque pues no todos tienen núcleos, ¿verdad? Y la parte acuosa, que es el plasma, ¿ok? La relación que existe, supongamos que de todo esto que yo saco de sangre, el 100%, pues bueno, el 60% aproximadamente es plasma, y el plasma a su vez está conformado por agua, y vamos a ponerle solutos. Los solutos, ahorita los vamos a comentar, pueden ser electrolitos, pueden ser metabolitos, pueden ser hormonas, pueden ser proteínas, etc. Y el componente de elementos formes, aproximadamente vamos a ponerle 40%, representa a toda la masa celular, ¿no? Y aquí encontramos a los eritrocitos, a los leucocitos y a las plaquetas. Bien, la relación que existe entre el plasma y la masa eritrocitaria se le llama hematocrito. Y un hematocrito normalmente va desde los 40 hasta los 50, un porcentaje, ¿no? 40-50%. Muy bien. Datos relevantes, y les pido ahí que los guarden, pues son estos. El volumen sanguíneo lo podemos calcular en relación al volumen de agua corporal total o en relación a fórmulas más sencillas, como son estas que aparecen acá. Entonces, pues nada más ténganlo ahí para cuando se ofrezca, pues lo podamos calcular, ¿no? Y varía, obviamente, con el sexo y varía también con el peso del paciente. ¿No? Y un tercer factor con la edad. Muy bien. Pues las funciones de la sangre, pues hay que pensarlas en sus dos grandes componentes, entre el plasma y los elementos formes. En el caso de los elementos formes, igual les dejo una tabla acá. Lo importante es aprenderse en algún momento los valores de todos sus componentes. En algún momento lo van a hacer. Pero considerar que todos los elementos formes tienen el origen a partir de una célula clave, que es una célula madre hematopoyética que se localiza en la médula ósea de los huesos, ¿no? En la médula ósea roja, ¿ok? Todos estos precursores van a ser comunes para las células, o los eritrocitos, perdón, las células pues blancas, todos los leucocitos, y también para las plaquetas. Solamente vamos a tener distintos precursores específicos para cada uno de estos, pero piensen que todos tienen un progenitor común, ¿ok? Y ahora,
¿cómo es que se da esta hematopoiesis o toda esta parte de la maduración y producción de elementos? Pues a partir de varios componentes que pueden ser interleucinas, factores estimulantes de colonias, etcétera. Incluso la eritropoyetina, que es importante para que el reticulocito se convierta en eritrocito. La trombopoyetina para que el megacariocito me genere plaquetas. Y pues aquí varias citocinas, ¿no? Que esa es plática de inmuno. Entonces, principales funciones pues van enfocadas a cada uno de esos. Eritrocitos, principal función, transporte de oxígeno y de dióxido de carbono, dependiendo hacia dónde lo queramos. Principal función de las plaquetas, pues participan en la hemostasia primaria, ¿no? En la agregación plaquetaria y después hasta que se forma un trombo. Y la función de los leucocitos, pues a grandes rasgos la función inmunológica, ¿no? Con sus distintos componentes, que si son leucocitos, que si son granulocitos, que si son linfocitos, etcétera. En el caso del plasma tenemos distintos componentes. Acuérdense, agua y sus solutos. Los solutos pueden ser electrolitos, proteínas, componentes energéticos, como pueden ser la glucosa, ciertos aminoácidos, etcétera. Pues bueno, son varios componentes. Los vamos a ver a lo largo de todo el curso de fisiología. Lo relevante acá es que contamos con ciertas proteínas plasmáticas y esas proteínas plasmáticas pueden ser desde las lipoproteínas para participar en el transporte y toda la homeostasia de los lípidos dentro del organismo. Algunas proteínas que son de transporte como la albúmina, la transtirretina, hormonas transportadoras proteínas transportadoras de hormonas, pues transporte, ¿no? Otras proteínas, ¿como qué? Como los famosos anticuerpos que se van a estar secretando, ¿no? Y varias otras proteínas. Entonces, las funciones de esas proteínas, pues las vamos a ir viendo en cada uno de los apartados correspondientes. ¿Muy bien? Por eso les decía, en la sangre realmente, pues no vamos a profundizar. Muy bien. Y pues en resumen, y terminando yo creo que a buen tiempo, vamos a decir que la principal función del sistema circulatorio, ya dijimos que es distribución y flujo de sangre, ¿no? Este flujo de sangre o esa distribución depende de qué? Depende del volumen circulante efectivo y no solamente del volumen de sangre, ¿no? Y para que haya un volumen circulante efectivo, la parte circulante es que haya un lugar de mayor a menor presión. Así es como se mueven todos los fluidos. ¿Bien? Entonces englobamos todo esto que está acá. Ahí está. ¿Cuáles son los principales componentes? Tenemos al corazón, a los vasos sanguíneos y a la sangre. Del corazón, ¿qué nos interesa? Pues que tiene sus 3 capas. Tiene al endocardio, que ya dijimos, propiedades antitrombogénicas, capa más profunda. Al miocardio, que es quien realmente nos da la función de MOVA, pero además tiene otra función endocrina, produce péptidos natriuréticos. Y al epicardio o pericardio, que tiene una función de sostén, pero además de lubricación. Vamos con el miocardio, que es el que más nos interesa, porque es el que nos da la función de bomba. Función de bomba. ¿De qué depende? De propiedades eléctricas y de propiedades mecánicas. Propiedades eléctricas, ya las hemos comentado, son 3. Excitabilidad, conductibilidad y automatismo. Mientras que las propiedades mecánicas, ¿cuáles son? Contractilidad y relajación. ¿Ok? Conductibilidad. Células implicadas, células de Purkinje. Automatismo, células P. ¿Dónde encontramos estas células? Sistema de conducción. Excitabilidad, realmente ambos tipos de fibras. Entonces, pues todo, por así decirlo, todo. Y las propiedades mecánicas, pues son gracias a las células de trabajo. ¿Ok? La adecuada función de bomba también de qué depende. A nivel macro, de una coordinación entre las cámaras cardíacas y las válvulas. Aquí podemos seguir nuestro mapa, desglosando las cámaras, desglosando las válvulas y añadiendo los datos que hemos comentado. Vamos con los vasos. La principal función de los vasos, ¿cuál es? Es funcionar como un conducto
donde va a circular la sangre. A grandes rasgos los podemos dividir en tres: un componente arterial, un componente venoso y un componente capilar. El componente arterial, pues ya sabemos, ¿no? La parte de la aorta, las arterias de pequeño calibre y las arteriolas. La aorta, función, además de sistema de alta presión, bombeo secundario, arterias de pequeño calibre, la adecuada perfusión, y las arteriolas son las zonas de mayor resistencia. Tienen mucho músculo y reciben una alta tasa de regulación. En el sistema venoso, la principal función es retornar la sangre, y además tenemos la parte de las venas cavas o venas de gran calibre, como las pulmonares también, que se encargan del retorno venoso. Retorno es lo que llega de sangre al corazón y por lo tanto lo que favorece el llenado. Tiene que ver con el llenado. Y las venas de pequeño calibre y las vénulas, que son sistemas de alta capacitancia. Almacenan gran cantidad del volumen sanguíneo de todo el cuerpo. Y por último, los capilares, que es una zona de intercambio tisular. Por último, la sangre. La sangre se divide en su componente plasmático y de elementos formes. Los elementos formes pueden ser eritrocitos, pueden ser leucocitos o pueden ser plaquetas. Eritrocitos, transporte de oxígeno; leucocitos, toda la parte de defensa inmunológica; plaquetas, la formación del coágulo primario, ¿no? La hemostasia. Y las proteínas plasmáticas y en general todo el plasma con su líquido, pues tiene varias funciones y las vamos a ver a lo largo de todo el tema. Muy bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Sí quedó claro el tema entonces? Sí, Fer, todo muy claro. Sí, muy claro, gracias. Muy bien, aquí les dejo la bibliografía.